En la historia de la Biblia, pocos relatos son tan dramáticos y conmovedores como el de David y Betsabé, un rey, una mujer hermosa y un acto de traición que cambiaría sus vidas para siempre. Hoy exploraremos esta historia de amor, pecado y redención, contada a través de los ojos de David, un hombre conocido por su valentía, pero también por sus fallas. Soy David, rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que ha conocido el pecado y la redención. Mi vida ha estado llena de victorias y derrotas, pero la historia que les contaré hoy es una de las más dolorosas y reveladoras de mi existencia. Es la historia de mi amor por Betsabé, una mujer cuya belleza me cautivó, pero cuya relación me llevó a un abismo de pecado y culpa. David, el joven pastor que derrotó a Goliat y se convirtió en rey, había sido ungido por Dios. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de desafíos. Era la primavera, la época en que los reyes salían a la guerra, pero David decidió quedarse en Jerusalén. Era un día caluroso, y mientras mis hombres luchaban en el campo, yo me encontraba en el palacio. Desde mi terraza, observé la ciudad, y en ese momento vi a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, un valiente soldado que servía en mi ejército. En ese instante, mi corazón se llenó de deseo, y mi mente comenzó a divagar. El deseo de David por Betsabé lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Envió mensajeros para que la trajeran a su palacio, y en un acto de adulterio, David se unió a ella. Cuando Betsabé llegó a mi palacio, no pude resistir la tentación. La atracción fue instantánea, y en un momento de debilidad, caí en el pecado. Pero lo que comenzó como un deseo ardiente, pronto se convirtió en un peso abrumador. Cuando Betsabé regresó a su hogar, me envió un mensaje que me heló la sangre. Estaba embarazada. David, abrumado por la culpa y el miedo, trató de encubrir su pecado. Llamó a Urías de vuelta de la batalla, esperando que se reuniera con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Cuando Urías llegó, lo recibí con alegría, pero en mi interior la ansiedad crecía. Le pregunté cómo iba la guerra y le ofrecí que regresara a casa para descansar. Pero Urías, fiel a su deber, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Su lealtad me hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo podía hacerle esto a un hombre tan honorable? Sin embargo, David no se detuvo. En su desesperación, tomó una decisión aún más drástica. Decidí que debía actuar. Envié a Urías de regreso al frente de batalla con una carta que selló su destino. En ella, ordené a Joab, el comandante del ejército, que pusiera a Urías en la parte más intensa de la lucha y luego se retirara, dejándolo solo para que fuera asesinado. Fue un acto de traición que manchó mi corazón y mi alma. Urías fue colocado en la línea del frente, y como David había planeado, fue asesinado en combate. Cuando David recibió la noticia de su muerte, se sintió aliviado, creyendo que había escapado de las consecuencias de su pecado. Cuando recibí la noticia de la muerte de Urías, una parte de mí se sintió aliviada, pero en el fondo sabía que había cometido un acto horrible. La culpa comenzó a consumir mi alma, y aunque traté de seguir adelante, el peso de mi pecado era insoportable. Me casé con Betsabé, y ella dio a luz a un hijo, pero la sombra de mi traición nunca me abandonó. El pecado de David no pasó desapercibido. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo sobre su transgresión. Un día, Natán se presentó ante mí. Me contó una parábola sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre. Mi ira se encendió y exclamé que ese hombre debía morir. Natán con valentía me miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento, el peso de la verdad cayó sobre mí como una tormenta. Comprendí que había traicionado no solo a Urías, sino también a Dios. David se dio cuenta de la gravedad de su pecado. En su angustia,
escribió el Salmo 51, un profundo lamento de arrepentimiento y súplica por la misericordia de Dios. En mi dolor clamé a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mi corazón estaba quebrantado, y aunque sabía que había pecado, también sabía que la gracia de Dios podía restaurarlo. Pero las consecuencias de mis acciones no se hicieron esperar. Natán le advirtió que, aunque Dios había perdonado su pecado, el niño que Betsabé había concebido moriría. Cuando nació el niño, mi corazón estaba lleno de esperanza, pero también de temor. Ayuné y oré, rogando a Dios por su vida. Pasé noches en vela, clamando por misericordia. Pero el niño murió y el dolor fue profundo. La pérdida fue un recordatorio de que el pecado tiene un costo, y a veces ese costo es devastador. A pesar de su sufrimiento, David encontró consuelo en la gracia de Dios. Después de la muerte del niño, Betsabé volvió a concebir y dio a luz a Salomón, quien se convertiría en el próximo rey de Israel. Cuando nació Salomón, sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad. A través de mi pecado, había aprendido sobre la gracia y la redención. Aunque mi vida estuvo marcada por la traición y el dolor, también estaba llena de amor y esperanza. Salomón se convirtió en un símbolo de la promesa de Dios, y su vida sería un testimonio de la fidelidad divina. La historia de David y Betsabé es un poderoso recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana. A pesar de sus fallas, David fue un hombre que buscó a Dios y encontró redención. Al final de mis días, reflexioné sobre mi vida. Desde el momento en que vi a Betsabé hasta la pérdida de Urías y el dolor de la muerte de mi hijo, cada experiencia me enseñó sobre la fe, la obediencia y la provisión de Dios. Aprendí que, aunque la vida está llena de desafíos, siempre hay esperanza en las promesas de Dios. La historia de David y Betsabé nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda que, aunque todos somos susceptibles al pecado, siempre hay un camino hacia la redención y la restauración. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la vida de David y Betsabé. Si te ha inspirado su historia, no olvides compartir este video y suscribirte para más relatos que tocan el corazón.